En este video vamos a ver una introducción a distintos tipos de señales. Nos vamos a focalizar, a hacer énfasis en aquellos rangos o espectros de audio, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a ir recorriendo estas distintas señales, a ver si una señal cuadrada, una senoidal, diente de sierra, distintos tipos de ruido. Vamos a ver para qué sirven los ruidos, estos que se generan de una manera intencional, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces a analizar distintos tipos de señales. Como les decía, vamos a hacer énfasis en los rangos de audio para poder no solo ver la parte teórica, sino también poder escuchar, ¿sí? Y apreciar las distintas facetas que puede tomar un sonido, incluso cuando hablamos de la misma frecuencia, ¿sí? Bueno, aquí tenemos entonces las bandas de frecuencia. Observen que tenemos varios rangos, desde la muy baja frecuencia hasta la EHF, extrema alta frecuencia. Cada uno de estos rangos tienen características muy especiales, ¿no? y aplicaciones también muy especiales. Comenzamos desde la radio de navegación, radiodifusión, telefonía, ¿sí? Todos tipos de servicios que trabajan en estos rangos de frecuencias. Bien. Bueno, y como vamos a hacer, vamos a darle una especial atención a los espectros de audio, ¿sí? Espectros de frecuencia. Entonces lo que vamos a ver es que el rango de nuestra audición, ¿sí? Tiene un ancho de banda, digamos, de entre 20 a 20 kHz, ¿sí? Esto cada uno de nosotros percibe los sonidos de una manera especial, distinta, pero en general, nosotros podemos captar estos sonidos entre los 20 Hz, que son frecuencias muy bajas, hasta los 20 kHz, ¿sí? Bueno, dentro de estos rangos tenemos la gama baja, entre 20 y 250, los medios de 250 a 4 kHz y agudos de 4 a 20 kHz, ¿sí? Bueno, podemos verlo cada uno de estos rangos. Vamos a entrar acá al generador de tonos. Vamos a primero ver los rangos graves, hasta dónde llegan, ¿sí? A ver si podemos entrar directamente, ¿sí? Bueno, vamos a empezar desde 1 hasta 250. Vamos a ver que dure 5 segundos. Nos muestra una onda senoidal. Ahí se quedó. El tope es 250. Vamos a detenerlo. El otro rango era de 250 a 4 kHz. Vamos a ir acá. De 250 a 4000 o 4 kHz. Y vamos a ver cómo se observan esos sonidos. 250 a 4000. Ahí se quedó en 4000. Vamos a parar, muy molesto. Y ahora vamos a ir desde 4 kHz a 20 kHz, ¿sí? 4000. Estos son los rangos audibles, por supuesto, que cada uno de nosotros va a tener distintas respuestas, según la edad también. Ahí. Arrancó en 4000 y termina en 20000. Ahí terminó. Vamos a repetirlo. Acá está como va corriendo, ¿sí? Y ahí termina. Bueno, esto es simplemente para que podamos apreciar las distintas frecuencias, cómo trabajan y cómo se perciben. Ahora, yo siempre hago una pregunta: ¿qué es lo que distingue un do o una nota de, por ejemplo, de 440, de un piano, de una trompeta, ¿sí? de una guitarra? Si todas trabajan en, por ejemplo, 440, el 440, si lo ponemos acá, lo vamos a poner acá, 440, ¿sí? 440, estos son 440. ¿Qué es lo que distingue el 440 de distintos instrumentos? Y bueno, justamente es el timbre, o lo que también llamamos las distintas
distintas formas que tienen las frecuencias, ¿no? A ver, acá tenemos los espectros. ¿Dónde está? Acá. Bien. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, las ondas cuadradas, las que tienen una forma cuadrada, ¿sí? Son las de este tipo. Estas cuadradas, vamos a ver acá. Vamos a ampliarlo un poquito. Esta es una onda cuadrada, ¿sí? Cuyo sonido es este. Vamos a bajar un poquito el volumen. Esa es una onda cuadrada, así que fuerte que es, ¿sí? De 1 kHz, o sea, 1000 Hz. Ahora, ¿qué pasa si ahí está en la misma frecuencia, pero otro tipo de onda? Por ejemplo, una onda senoidal, ¿sí? Es este sonido, ¿sí? Así que cambió, es más suave, igual que el diente de sierra, ¿sí? Esta es una onda senoidal. Vamos a agrandar para que lo ven. Esta es una onda senoidal. Todas estas, o sea, está trabajando sobre la misma frecuencia, pero tiene timbres distintos. Bueno, eso es lo que también yo les decía que podemos diferenciar en los instrumentos. Este, por ejemplo, es una señal diente de sierra, ¿sí? Que tiene, bueno, esta particularidad. Ahí ese sonido tiene, ¿sí? Parecido, es como un sonido intermedio entre la senoidal y la cuadrada, ¿sí? Menos chillón. Bueno, estos son los distintos timbres que dan las distintas formas de onda, ¿sí? Por eso nosotros podemos diferenciar distintos instrumentos porque todos tienen distintas formas de onda. ¿Y cómo están compuestas esas formas de onda? Entonces vamos a volver acá con esta, ¿sí? Cada forma de onda, ¿sí? Se representa por un espectro de frecuencia, ¿sí? Nosotros tenemos una representación del espectro, ¿sí? Podemos tener esto que está acá, ¿sí? Que es una señal que va variando respecto del tiempo, y que a su vez esta señal es la suma de varias señales, ¿sí? Yo acá estoy sumando varias señales, y que después, cuando yo lo grafico la frecuencia respecto del tiempo, puedo ver en qué frecuencia están cada una de estas componentes, ¿sí? Estas componentes, cuando se suman, van a dar una forma diferente, y esto se hace a través de la transformada rápida de Fourier o transformada de Fourier, ¿sí? Por ejemplo, una nota pura tiene un solo pico, que lo vamos a ver. Por ejemplo, una nota pura la podemos ver acá con la onda senoidal. Si yo hago una muestra de la onda senoidal acá y analizo y me fijo, trazo el espectro, fíjense que el espectro de esta señal tiene un solo pico, o sea, está compuesta de una sola frecuencia fundamental, que en este caso es de 1000 Hz, un solo pico. Bueno, ¿qué pasa si yo me fijo en la onda cuadrada? ¿Sí? La onda cuadrada, vamos a ver que cuando lo analizo, trazo el espectro, tiene la fundamental, que también arranca de 1000, pero después tiene otros picos, por ejemplo acá 1000, acá tenemos uno en 3000, otro en 5000, y así, que tiene otras frecuencias impares. Fíjense que van bajando su amplitud, o sea, estos son picos de amplitud, ¿sí? Decibeles de potencia, y a medida que me voy desplazando hacia la derecha tengo rangos de frecuencia. Entonces la onda cuadrada, fíjense que no tiene una sola componente, sino que tiene varios componentes. Esto lo vamos a estudiar cuando estudiamos Fourier, ¿sí? El análisis de Fourier. Entonces vamos a ver que una onda cuadrada está compuesta de varias armónicas o componentes múltiplos de la fundamental. Bueno, veamos por ejemplo la diente de sierra. También tiene, por supuesto, otras armónicas, muchas más, ¿ves? La cuadrada. Entonces, si yo filtro todas o elimino todo esto que está acá, todas estas armónicas, lo que me va a quedar es la fundamental. Entonces, la señal que va a quedar detrás de ese filtro, que es lo que vamos a estudiar más adelante, es la señal senoidal o la señal pura. Bueno, y acá quería mostrarles un poquito qué es el ruido blanco, ¿sí? Por ejemplo, el ruido blanco
es un tipo de ruido que se genera aleatoriamente, pero es ruido aleatorio, ¿sí? Pero si bien es intencional, porque se utiliza para lo siguiente, miren. Vamos acá, están los señales. Ruido blanco, es un espectro plano, o sea, tiene componentes de todas las frecuencias. La potencia es uniforme, y el sonido ahora vamos a ver que es tipo como si fuera una radio sin señal, ¿sí? ¿Para qué se usa? Para probar sistemas, calibrar filtros, enmascarar señales y síntesis de sonido, por ejemplo, ¿sí? Este es el ruido blanco. Entonces lo tenemos acá, vamos a escucharlo. Así ven cómo suena el ruido blanco. Lo tenemos ahí. Es como si fueran esas televisores antiguos de los analógicos que, bueno, cuando no había señal tenía ese sonido. Y bueno, ¿cómo está compuesto esto? ¿Cómo es el espectro de esto? Habíamos visto que era así. Tiene digamos, componentes de la mayoría de las frecuencias de rango audible, ¿sí? Así que es parejo, bastante parejo. Acá tiene, en principio, debajo de los 50 Hz tiene un poquito más de potencia, pero en general se mantiene entre los 100 Hz y los 20, y 18, 20 tiene más o menos parejo, ¿sí? Todo lo que es la misma cantidad de componentes de frecuencia. Bueno, ¿qué pasa con el ruido rosa, que es otro tipo de ruido? Está acá. Vamos a ver, el ruido rosa, ¿sí? Características, la energía, o sea, la potencia disminuye con la frecuencia. A medida que aumenta, suena más grave que el blanco. También se utiliza para hacer testeo de audio profesional, pruebas acústicas, simulación de fenómenos naturales, ¿sí? El ruido rosa suena de esta manera. A ver, acá. Es un poquito más grave que el anterior, entonces veamos el espectro del ruido rosa, tras el espectro. Bueno, vemos que tiene componentes de todas las frecuencias, pero con énfasis o con mayor cantidad de potencia en las frecuencias bajas, ¿sí? Por eso se escucha como más grave. Después tenemos el ruido azul, ¿sí? El ruido azul, acá decía, tenemos acá, aumenta con la frecuencia, o sea, tiene la lógica inversa al ruido rosa, ¿sí? Y se utiliza para procesar audio, algunas aplicaciones de deep digital, ¿sí? O procesamiento digital. Entonces tenemos acá el azul, tiene este sonido, es como más agudo, y el rango, a ver, de espectros es así, digamos, analizar, trazar el espectro, ves que es inverso a este, al rosa. A ver, deja ver el rosa también al mismo tiempo. Sí. No, es de a uno. Bueno, y el último vamos a ver es el ruido. No, hay dos más. Está el marrón, veamos directamente el espectro. El espectro es parecido al rosa, ¿sí? Y tenemos el violeta, en herramienta, tras el espectro, así, mucho más. Escuchan el sonido del ruido, el marrón y el violeta. Que son opuestos, miren el marrón, el espectro, ¿sí? El espectro del marrón, preponderancia en las frecuencias bajas, y la del violeta al revés, en las frecuencias altas, ¿sí? Bueno, ¿para qué nos sirve? Bueno, a ver todo esto que estamos viendo. Bueno, que nada, las aplicaciones, ¿no? De todo lo que es los ruidos. Habíamos dicho que se utiliza mucho para el audio, ¿sí? Para hacer mejoras de audio, pruebas, testeos de audio, para electrónica, para probar filtros, estudiar cómo percibimos las frecuencias, para comprimir, se utiliza ruido también, ¿sí? El espectro de audio es el mapa de frecuencias que componen un sonido, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es el análisis FFT? Esto ya lo habíamos dicho, pero acá lo vamos a ampliar un poquito más. El FFT es una técnica muy utilizada para analizar señales. Yo puedo decir que tengo una señal, que es esta que está acá, que está compuesta por la suma de estas tres frecuencias. Por ejemplo, esta fuera de 1, 3 y 5 kHz. Las represento de esta manera.
¿sí? Amplitud en función de frecuencia, F1, F2, F3, pero cuando yo las sumo a estas frecuencias me van a dar esta que está acá a la izquierda, ¿sí? O sea, si yo tengo esta frecuencia, esta señal que tengo acá, ¿sí? Que puede ser una señal que venga de un sensor, ¿sí? Por ejemplo, una señal que esté emitiendo un sensor, y yo quiero filtrar la señal que me interesa, ¿no? Justamente la del sensor, no quiero ruido eléctrico que se sume a la señal, entonces lo que voy a hacer es aplicar un filtro activo por lo general que me va a reducir, me va a atenuar las frecuencias que yo no quiero. Fíjense que este ruido yo no lo quiero o entonces voy a trabajar con el filtro que yo necesito, ¿sí? Bien, entonces acá podría haber una señal cuadrada también, ¿sí? Una señal digital, señal cuadrada, va a estar compuesta de muchas armónicas, muchas frecuencias, el triple, el quíntuple, la séptima, novena armónica, y cada una va a tener una posición en este diagrama de FFT, ¿sí? Bien. Bueno, acá por ejemplo, ¿cómo comenzamos a usar esto? Bueno, nosotros, la idea de toda esta presentación es que ustedes van a empezar a trabajar con sensores. Si en algún momento van a trabajar con sensores, vamos a ver que el sensor, sea analógico o digital, va a tener una característica que va a poder seguramente captar de manera indeseada algún tipo de interferencia, ¿sí? O generar algún ruido, algo que me va a interferir en la manera en que yo interpreto los datos de ese sensor. Entonces tengo que aprender a trabajar con filtros. Primero identificar qué sensor voy a trabajar, con cuál, qué características tiene, con qué tipos de señales de salida tiene, si es analógico o digital. Y bueno, después lo voy a procesar, ¿sí? Este de acá es un sistema de adquisición de datos, ¿sí? Se utiliza mucho en las industrias para procesar los datos que vienen de todos los sensores de una industria grande, por ejemplo, y los voy a centralizar en una aplicación de PC, ¿sí? Bueno, para procesarlos, para ver sus datos y bueno, en función de esos datos, movilizar actuadores, interrelacionar salidas, ¿sí? Así que bueno, esto por ahora lo que vimos entonces es una introducción a las señales, ¿sí? Teniendo como referencia las señales de audio.